Y estamos en contacto con el presidente del sindicato de INISA, Víctor Mango, sobre el acuerdo firmado con el Ministerio de Defensa. Víctor, buenas tardes y gracias por atendernos. Buenas tardes a ustedes, ¿cómo están? Muy bien. Repasemos un poco este acuerdo firmado con el Ministerio de Defensa, por favor. ¿Me escuchás, Víctor? Ahora sí te escucho. No, te pedía repasar este acuerdo firmado con el Ministerio de Defensa. ¿De qué se trata, por favor? Bueno, es un acuerdo por parte de la institución que dice que es voluntario el acuerdo. Que esos jóvenes que estén de acuerdo en pasar por este proceso lo podrán hacer. Tiene que ver con la capacitación en diferentes oficios y también en la inserción en esa fuerza, esa institución pública. ¿Cómo ve esto el sindicato del INISA? Bueno, sabemos que ha sido un tanto controversial, sobre todo para la fuerza política de gobierno. Nosotros lo que estamos diciendo, que todas las posibilidades que tengan estos gurises, que no las han tenido, hay que ir para adelante con esto. Nos referimos, muchas veces decimos, ¿qué le podemos dar a estos chiquilines, no? Bueno, si el ejército está en condiciones de ofrecerle pasantías en que aprendan oficio, bueno, todo lo que puede ofrecer la Fuerza Armada, nosotros no lo vemos con malos ojos. Ahí hay un tanto que es el tema controversial de lo que tiene que ver con la ideología. Nosotros a veces nos preguntamos con estos convenios que está haciendo el INISA, ¿qué ideología traen las empresas que acaban de conveniar? Entonces, si entramos a hilar muy fino, y capaz que ya la conversa se iría para otro lado. Nosotros pretendemos que estos jóvenes tengan alguna oportunidad, que es lo que estamos reclamando hace muchísimo tiempo. ¿Y esto, Víctor, no se ve como un principio para otro tipo de acuerdos también, en los que de pronto el sindicato se sienta un poquito más alineado? ¿Cómo cuáles? Acuerdos de otro tipo, en capacitaciones de otro tipo, digo. Sabemos que el INISA adolece de muchos problemas en lo que tiene que ver con personal. Eso tú lo sabes mejor que nosotros, Víctor. Sí. Y que de pronto lo que pueda venir de afuera, en lo que y que obviamente sea positivo para la recuperación, la reinserción de estos jóvenes, siempre va a ser bienvenido, siempre y cuando obviamente sea para positivo para todos estos gurises. Bueno, es un poco lo que hablaba recién. Nosotros, de alguna manera, esto lo venimos conversando con las autoridades que asumieron hace un año atrás, y en esto siempre estuvimos de acuerdo, en que los gurises tuvieran más oportunidades. Esto no interfiere, por lo menos hasta ahora no vemos ninguna interferencia con lo que tiene que ver con los trabajadores y trabajadoras de la institución. De hecho, acá ya existen otros convenios laborales y de otro tipo, donde vienen a capacitar a algunos gurises. También quiero decir algo, no directamente por convenio, pero en la salida de algunos chiquilines del INISA y del INAU han tenido la posibilidad de pasar directamente para el ejército, y por lo que nosotros sabemos, los chiquilines no han vuelto a tener dificultades con la ley, por lo menos en lo que tiene que ver con ese pasaje por las distintas fuerzas del Estado, ¿no? Sobre todo del ejército. Entonces lo ven de forma positiva esto, Víctor. Sí, nosotros lo vemos de forma positiva, como vemos de forma positiva los distintos convenios que hasta ahora es cierto también que se vienen anunciando, pero todavía no han tenido, no se han efectivizado. Uno de esos tantos acuerdos o convenios, disculpa que te corte. Dale. Tiene que ver con el SUINAU. Nosotros hicimos un acuerdo con la institución para que algún gurí, algún chiquilín, tenga la posibilidad de trabajar en nuestro sindicato, haciendo alguna tarea. De hecho, fue uno de los primeros convenios que se firmaron. Y lo vemos con buenos ojos. Estamos esperanzados y vamos a hacer todo lo posible para que los chiquilines tengan estas posibilidades y hagan sus primeras armas en el mundo laboral. ¿Qué ventaja representa eso, teniendo en cuenta que quien entre a trabajar de esta manera que tú estabas planteando, Víctor, de alguna manera viene desde el mismo lugar y conoce de primera mano lo que son? Cuando hablo de las necesidades, no estoy hablando solamente de lo que pueden llegar a ser necesidades materiales. Hay otro tipo de necesidades que hacen a las personas, ¿no? Sí, de hecho, por allá por los años 2012, 2013, 2014, hubieron
un montón de posibilidades para los gurises, inclusive en distintos sindicatos, y recuerdo el Zunca. Ya hubieron este tipo de convenios repito, para hacer sus primeras armas en el mundo laboral, y fueron totalmente positivos, porque nos encuentran, sobre todo en los sindicatos, hablando de trabajo, hablando de las posibilidades de crecimiento personales, y hablando de otras cosas que usualmente los jóvenes que pasan por el INISA no conocen. Yo no estoy hablando Después se cortaron los distintos convenios laborales cuando el periodo Fulco. Se retomaron algunos en el periodo pasado, y ahora este directorio creemos que apunta desde el lugar correcto, que es darle posibilidad a los gurises en esto del mundo laboral, pero también del estudio. Es fundamental que los gurises estudien y trabajen, y es un aporte también que hacemos los sindicatos, creo que también la institución, a lo que tiene que ver con la reinserción de estos gurises. el papel que puedan llegar a tener los sindicatos, obviamente, Víctor, puede llegar a ser muy valioso, porque todo lo que ponga el hombro para mejorar la situación actual y el futuro de jóvenes infractores también, y mostrarles otro horizonte que de pronto no conocían o que de pronto niegan también. Eso vos lo sabés mejor, que estás por dentro, Víctor. A veces uno se pregunta esa responsabilidad empresarial, esa responsabilidad social empresarial de la que tanto se habla, y la voy a entrecomillar, ¿cuánto ha aportado también a todo este tipo de procesos? Bueno, las experiencias que hemos tenido han sido muy buenas. Uh-huh. No voy a entrar a hablar de números, pero tengo muchos recuerdos que se han efectivizado. Te decía hace un rato en el Zunca. Ya hemos tenido algunas experiencias similares en nuestro sindicato y en otros sindicatos. Mismo en la metalúrgica. Hubo pasajes de gurises que estuvieron en la junta departamental. Bueno, hay muchas experiencias que han sido muy enriquecidos. Han enriquecido lo que tiene que ver con este contexto que nosotros trabajamos, y donde nos consta que muchas veces siguieron por ese camino. Ahora, ¿es necesario que estos sean convenios, Víctor, o a la hora de reformar, de reencauzar, o de ayudar o de salvar a una juventud infractora? ¿Esto no tendría que formar parte de un programa? Voy a utilizar una palabra que de pronto no guste mucho, pero es la única que se me viene a la cabeza, de un programa obligatorio, sí, de capacitación y de trabajo. Sería lo mejor, concuerdo contigo. Como no tenemos esas posibilidades, los convenios es lo que un poco encaminan este proceso. Uh-huh. También les cuento también que muchas veces trabajadoras y trabajadores del INISA se encargan de esta tarea que no está formalizada. Hay chiquilines que egresan y que compañeros y compañeras se encargan de conseguirle un lugar donde vivir, y muchas veces el primer trabajo en su vida. Uh-huh. Esto nos conta a nosotros, no es formal, no es algo que esté conveniado, sino que le nace a cada trabajador y trabajadora. Uh-huh. Estos también son experiencias positivas que hemos conocido, pero hoy en día que tenemos esta posibilidad de firmar distintos convenios, también involucramos, y se involucra parte de la sociedad, parte de los actores políticos, parte de las instituciones, que para nosotros es fundamental para estos chiquilines. En lo que tiene que ver con las iniciativas sindicales, puede haber también una intención en lo que tiene que ver con la formación de los jóvenes, en lo que tiene que ver con el camino y con el espíritu sindical. Indudablemente. Nosotros tenemos una escuela de formación que es bastante nueva acá en la institución, que tiene que ver con los trabajadores. ¿Y por qué no pensar en algo de eso para los chiquilines? También yo no le llamaría de carácter obligatorio, porque ya sería una discusión que tendríamos que entrar, pero sí las posibilidades de que los chiquilines se formen acá adentro, que también lo hacen. Mire que acá se trabaja... A ver, acá en esta institución lo que salen son las malas noticias, pero en realidad acá se trabaja de muy buena manera en un montón de servicios donde se minimiza la violencia, que muchas veces es lo que sale para el afuera, uh-huh, y donde se trabaja permanentemente con la capacitación de los chiquilines de alguna manera, la formación, y bueno, sería para hablarlo con más tiempo, pero se intenta trabajar por parte de nuestros compañeras y compañeras en todo lo que tiene que ver con las condiciones de estos chiquilines. ¿Por qué calculan que este acuerdo firmado y tan publicitado fue con el Ministerio de Defensa? Por lo que tenemos entendido, esto fue una charla que tuvo el presidente de la República con uno de los jóvenes que está por acá por el INSA, uh-huh, que fue el que tiró la idea. Le dijo, ¿por qué no hay
una posibilidad de entrar al ejército que a mí me gustaría. Y ahí nace una serie de contactos entre las autoridades del INISA con las autoridades del Ministerio de Defensa y termina en este convenio. Tienen... Nace una iniciativa de un gurí. Uh-huh. Bueno, hay que escuchar a los jóvenes también, ¿no? Y a quienes, como decíamos hace un rato, Víctor, a quienes son los protagonistas, verdaderos protagonistas de todo este tema. Constantemente. Nosotros, se hace mucho énfasis acá, es una institución que está muy estigmatizada y sus trabajadores también. Hace unos días hubo una fuga y fue noticia en todos los medios de prensa, pero cuando tenemos alguna actividad que es productiva sale poco a la luz pública y eso es un deber mismo de nosotros, mismo quizás de la organización sindical y de la institución en sí. Sí, yo estaba pensando, Víctor, si todas estas iniciativas positivas se supieran un poco más, quizás también daría más esperanzas abiertas, ¿no? A jóvenes que de alguna manera antes de errarle al bizcochazo, puedan tener la posibilidad, por lo menos, de golpear una puerta para poder averiguar qué es lo que puede hacer, porque muchas veces también, aparte de la falta de interés, a veces uno siente que hay falta de comunicación en ese sentido. No tengas duda que va por ahí. Bien, quizás nosotros, en este periodo que tenemos una ida y vuelta constante con este directorio, también tenemos nuestra diferencia, pero algo que vamos a proponer es que el Estado se encargue de la prevención. ¿A qué me refiero? Tiene que haber otra atención para que estos chiquilines no vengan como vienen a esta institución, que vienen con muy poca esperanza. Y que muchas veces es muy poca la herramienta que tiene el trabajador y la trabajadora para ofrecerle a estos jóvenes. Eso es algo que se está conversando a nivel sindical, que deberíamos darle un poco más de importancia a la prevención. Víctor, hace poco hablando creo que era con Petit, no me acuerdo, pero ponele, está bien. Yo le decía a él, ¿no?, que siempre que una persona cae presa, cuando hablamos de antecedentes, hablamos puramente de los antecedentes penales de una persona y pocas veces vemos otro tipo de antecedente, como saber hasta qué año hizo de escuela o en algún caso hasta qué año hizo de liceo, saber si tiene algún estudio, saber si trabajaba en la construcción, si era un arquitecto, si era, yo qué sé, si era sanitario, si fuera lo que fuera, y tomar todos esos antecedentes para decir, bueno, podemos retomar este camino, porque a veces... Creo que a veces, y perdóname si soy atrevido al decir esto, Víctor, pero a veces me da la sensación que a la hora de trabajar en estos temas es como que no tomamos la base que ya está construida. Nos quedamos solamente, y no es que no sea grave, lo es, nos quedamos solamente en lo que tiene que ver con la falta, en lo que tiene que ver con lo penal y trabajamos puramente desde ahí. Y muchas veces parecería que quedaran otras cosas que también son importantes y que son valiosas y que como formadores nos pueden dar también un camino para poder seguir y darle otra esperanza a la persona que cae, como se le dice comúnmente, decir, bueno, vamos a retomar por acá, o resulta que no te gustaba tanto esto, ¿por dónde podemos seguir? Es por ahí, completamente de acuerdo con lo que estás diciendo, y yo recién hablaba de esto de la prevención. Cuando hablo de la prevención tiene que ver con eso. No esperar a que una persona, o en este caso un joven, delinca, para que ahí el chiquilín tenga este proceso por el INISA y después tengamos que trabajar en la salida, que también hay una falencia. Acá en eso estoy totalmente de acuerdo, no habría que hablar de la parte penal, sino que tener alguna salvaguarda con estos chiquilines que cuando llegan acá, llegan en las peores condiciones. A ver, la parte penal es importante, Víctor, porque tenés que saber quién tenés enfrente, qué fue lo que hizo y qué es capaz de hacer también. Pero sí. En ese plano, pero qué pasa con el resto también, ¿no? Sí, es así. El Estado ha estado muchas veces ausente de donde salen estos jóvenes y ahí me parece que está el yeito. Ahí es donde hay que de alguna manera trabajar. Esto escuchamos del sistema político constantemente, lo que no vemos que haya una intervención real al respecto. Es cierto también que hoy no tenemos la cantidad de gurises que teníamos en otro momento, por allá por 2011, 2012, 2013, donde habían prácticamente 1000 chiquilines en privación de libertad. Hoy tenemos 300 y a la baja, donde se están tomando alguna medida, inclusive para que con estos convenios de trabajo tengan la posibilidad de tener medidas alternativas. Pero bueno, es algo que hay que ir trabajando, en eso estamos de acuerdo con el directorio. También tenemos nuestra diferencia con esto del presupuesto, que el INISA no pidió presupuesto, no pidió aumento en el presupuesto. Tenemos una institución que la verdad
con muchas falencias, sobre todo en la parte edilicia. Tenemos nuestra diferencia también en algunos centros donde la gestión no está siendo la adecuada y eso nos trae problemas constantemente. Y trae problemas con los chiquilines que vienen con características violentas y con mucha diferencia entre ellos, donde son los trabajadores y trabajadoras que le ponen el hombro a estas situaciones violentas todos los días. ¿Qué es lo que pasa con la opinión pública en todo esto? A veces hay una discusión social eterna de que tanto corre para los gurises como corre para los mayores que se pudran ahí adentro. Y a veces esto en lo personal entiendo que es una burrada por parte nuestra como sociedad, Sí. porque lo que estamos haciendo es pegarnos un tiro en el pie nosotros mismos. Si bien hay que reconocer que hay actos que pueden rayar o ser imperdonables también, pero esto es un tema que le corresponde a la ley, no soy yo el que va a opinar sobre esto. Nosotros todo lo que no queremos, lo que no nos sirve, lo que no nos gusta o lo que nos daña, nos deshacemos literalmente de esto. Y nosotros tenemos un sistema penal que para mí es un desastre, es un desastre en todos los aspectos. Tendrá alguna perlita buena y habrá sacado algo bueno de alguien, pero no estamos muy lejos de los resultados que necesitamos. Y muchas veces, repito, nos pegamos un tiro en el pie, barremos abajo de la alfombra y nos olvidamos que todo lo que nosotros hacemos desaparecer en algún momento reaparece y reaparece en una versión peor muchas veces si se quiere. Y de alguna manera el sistema también es culpable de todo eso. Sí, a ver, acá no hay cadena perpetua, ni para adultos ni para menores, no hay. Entonces no hay otra manera que no sea trabajando en la educación ni en el trabajo. No le vemos otra manera a nosotros. De hecho, acá dentro en INISA, donde se ha apostado a la apertura, es mediante la educación, el trabajo y la recreación y lo que tiene que ver con el deporte. Hay servicios que trabajan hace muchos años desde ese lugar. Uno es el Centro Ituzaingó, el Centro Granja, el Centro Desafío. Hoy se suma algunos centros más, como Garibaldi, el Cerrito. Son lugares donde han apostado más a la apertura de trabajar desde ese lugar. No desde el lugar de encierro ni el lugar de la penitencia. Obviamente, que esto lo ha dicho Saavedra, y como tiene tanto respaldo político se permite hacerlo, y nosotros estamos de acuerdo, hay chiquilines que son muy complejos. Hay que trabajarlo desde otro lugar. Desde el lugar de un progresivo, de ver las posibilidades que aceptan o no aceptan. Muchas veces no se adecúan a los distintos proyectos. Pero no hay otro camino que nosotros, por lo menos no lo descubrimos, que no sea mediante las posibilidades que hay que darle para el estudio, para el deporte y para el trabajo. Es el secreto que nosotros hemos encontrado. También es cierto que eso que decías tú, en la opinión pública a veces es cruel, es muy cruel. Lo que debería entender todo el mundo, que estos chiquilines salen en algún momento como salen los adultos. Y para eso tenemos que estar preparados, la sociedad tiene que estar preparada y no podemos mirar para el costado. Hay que darle posibilidades y herramientas para que se construyan de otra manera. Convengamos, porque me parece que cuando uno tiene algo enfrente tiene que mirar todas las caras, ¿no? Convengamos que muchas veces la reacción de la opinión pública, estemos de acuerdo o no, muchas veces también es una opinión que nace de la experiencia, de la mala experiencia propia. Y a veces uno siente que el ciudadano común a veces se siente muy desprotegido en lo que tiene que ver con la delincuencia en general, ya sea desde la minoridad o desde la mayoría de edad. Bueno, hablábamos de eso básicamente. Es verdad, las experiencias propias también te nace lo peor cuando pasas una situación que son terribles. Acá también hay chiquilines que han cometido hechos aberrantes y eso es verdad. Nuestra obligación es tratar de que eso no vuelva a ocurrir. Porque si a estos chiquilines nosotros pensamos meterlos en una celda y cerrarle la puerta y abrírsela cuando se tengan que ir, y seguramente salga un ser humano mucho peor de lo que llegó acá. ¿Qué tipo de es por eso que insistimos en las posibilidades de trabajo y estudio. ¿Qué tipo de capacitación recibe el funcionario del INISA que trabaja en la primera línea? Bueno, el trabajador, el operador, hoy se llama operador el que trabaja en la primera línea, antes era educador. Recibe unas capacitaciones internas, pero acá no hay ninguna profesión que se pueda estudiar en la facultad para ser trabajador del INISA o operario. Acá las capacitaciones son puntuales cuando se ingresa y después se va capacitando a medida que
que va haciendo la carrera acá adentro. Habría que formalizar más esta formación teniendo en cuenta lo que me estás diciendo, Víctor. Sí, mire que se trata constantemente de capacitar, es algo que está en la plataforma reivindicativa del sindicato, que son las capacitaciones constantes. Muchas veces no llegamos al ideal, pero hay mucho más de lo que había antes, mucho más de lo que había antes. No nos tiene contento del todo, pero vemos un avance. Ya viene del periodo pasado esto, donde se apunta a que el trabajador sea más capacitado en muchos aspectos, Pero acá varía. Recién yo te hacía mención a algunos centros que se trabajan muy bien, donde tenés que tener características en el personal de una mano, características distintas en un lugar donde se trabaja en contexto más de seguridad. Hay lugares que acá son de máxima seguridad. Ahí tenés que tener otra característica. Te va enfocado a personal que sea más idóneo en esa materia, en la seguridad. No obstante de esto, también hay un equipo multidisciplinario atrás de esos funcionarios, atrás de esos gurises, que repito, son también parte del sistema donde nosotros tenemos que dejar la vida para que sean mejores seres humanos cuando se vayan. No nos alcanza, porque hay, en esto de la prevención que te hablaba, tenemos que tener más énfasis y más seguimiento y distintas opciones para que tengan los gurises cuando salen de acá. Muchos de los que salen son mayores de edad. Muchos de los gurises que salen de acá son mayores de edad. Acordate que cuando cambió la LUC, acá los chiquilines tenían una máxima pena de 5 años, hoy pasaron a tener 10 años. Todavía no se ha efectivizado ninguno que llegue a 10 años, pero en algún momento va a suceder. Puede entrar un joven con 17 y salir con 27 años acá adentro. Ya no es un niño, es un hombre, y tenemos que dar la talla, por llamarlo de alguna manera, para que esos gurises cuando salgan tengan algunas oportunidades que no han tenido. A la hora de tener en cuenta la etapa de la vida con la que trabajan ustedes, vos me hablabas de sectores de máxima seguridad. Cuando hablamos de menores y máxima seguridad, hablando pronto y mal, y me disculpo con la audiencia, el culo te hace puchero, porque vos decís, estás hablando de un niño que puede llegar, o por lo menos lo que es para uno el concepto de un niño, que puede llegar a grados de violencia impensados, a veces por algunos adultos. ¿Se tiene en cuenta que de alguna manera ustedes están trabajando con lo que puede ser el comienzo de una carrera delictiva, de una trayectoria delictiva violenta, y que se tiene que trabajar teniendo esto como base para tratar de ahí para arriba? Es decir, ¿hay un degradé a la hora de salir, o del cerrojo salís a la calle, como pasa con muchas personas privadas de libertad? Bueno, primero vuelvo a agradecer la oportunidad que tenemos para hablar de estos temas que muchas veces no podemos porque vende otra cosa. El otro día, y me voy a extender un poquito, hasta el presidente de la institución, a quien respetamos mucho, decía que con esto de la fuga no había ningún trabajador agredido, ningún trabajador lastimado. Y un trabajador resultó lastimado, tuvo que ir al banco de seguro, al sanatorio del banco de seguro, con un golpe con una planchuela. Esta planchuela iba a ser destinada a otro joven y este trabajador le puso el cuerpo para que no pasara eso. Es muy difícil preparar a un funcionario, un trabajador de la institución para estas situaciones, que son extremadamente violentas. Y te voy a corregir en algo. Hay gurises que antes esto sucedía menos, mucho menos, que ya iniciaron su carrera delictiva desde hace mucho tiempo. El fenómeno del sicariato y el fenómeno del narcotráfico es un flagelo. Y acá pasan cosas terribles, donde muchas veces hay diferencia al entender esos gurises irremediable con otros chiquilines, y acá se tratan de solucionar esos temas que no pudieron ser solucionados del lugar donde fuese, en sus barrios. Hay situaciones terribles que terminan acá en esta institución, donde nosotros, sobre todo las trabajadores y trabajadoras que ponen la cara constantemente, tratan de apalear estas situaciones constantemente. Siempre con diálogo, que es la herramienta más importante que tenemos nosotros los que trabajamos acá. ¿Funciona el diálogo? Sí, muchas veces sí. Es más, te diría, 90%, para ponerle un número, o 95% se dialoga constantemente y los jóvenes desisten en estas situaciones violentas. Me quedó algo para decir. Hay una ausencia del Estado en esto, cuando estos conflictos entre jóvenes. Ahí cuando el Estado está ausente que terminamos en estas situaciones. Tendríamos que hablar como 5 programas del inicio de las cosas buenas y de las cosas no tan buenas.
Nosotros le ponemos todo el corazón que podemos, sobre todo a las compañeras y compañeros que trabajan en el día a día tratando de que el gurí tenga algo y que el gurí tenga la posibilidad de irse con algo. ¿Qué está faltando en los egresos, Víctor? La posibilidad de que los chiquilines salgan con laburo, sobre todo los mayores de edad. Eso es fundamental, que salgan con algo, que tengan la posibilidad de salir con algo. Muchas veces también es complejísimo porque no tenemos la herramienta, por ejemplo, de que no vuelvan a sus lugares de donde viven. Van a volver al barrio. Sí, hay experiencias de que, y es muy difícil que sea para todos, pero hay muchos chiquilines que se ha tenido la posibilidad de que vayan para otros lugares. Es ahí cuando cuando nos jugamos algún boleto, hablando en esos términos, de que el chiquilín ya zafó. Lo sacás del entorno cuando le diste un laburo y es muy difícil que ya no enganchen en ese mundo laboral que es lo que estaban necesitando. Y muchas veces también transamos, por llamarlo de alguna manera, de que está bien, te damos la chance de que labure, pero tenés que pasar por algún medio de educación, tenés que formarte y terminar el liceo o lo que se pueda. ¿Hay presencia fuerte en ese sentido? No, muchas veces al corazón. Ahora, aparentemente, con estos convenios que se están firmando, vamos a tener la posibilidad de tener más chances para que estos guris se laburen. Pero lo que surge a veces es al corazón y de la predisposición que tienen los trabajadores y trabajadoras en la institución. Porque no solamente el laburo, Víctor, el mundo de hoy, y hablando de horizontes, como hablábamos al principio de esta conversación, exige también conocimiento, ¿verdad? Sí. Exige algo, yo a veces pienso, capaz que soy muy romántico al pensar esto, pero muchos de estos gurises, algunos se forman en el camino y otros ya nacen siendo prisioneros de una vida, claro. y de una falta de horizonte. Y a veces uno piensa, cuánto falta que la educación en general les abra esas puertas, les abra esas jaulas de la mente, esas jaulas del corazón, para poder darse cuenta de que el mundo es enorme y de que hay muchas posibilidades para todos. Quizás no son las mismas, no es el mismo camino el que podés seguir, porque algunos de repente nacimos en una casa más cómoda que otros. Pero todos nosotros hemos escuchado desde que somos chicos la historia de inmigrantes, la historia de gente que salió de casas muy pobres y que hizo una vida también, y parecería que todo ese tipo de historia, todo ese tipo de gestas se fueron diluyendo en el tiempo y queremos todo ya. Bueno, también ha cambiado el mundo, ¿no? Es verdad. Sí, ha cambiado Es muchísimo. Todos de alguna manera somos nietos o hijos de inmigrantes, pero hoy los chiquilines tienen otras posibilidades. Y se les vende un mundo de figuritas, ¿no? Es verdad, de ser mucha plata rápida vendiendo alguna cosa o robando, lo que sea. Ahí yo insisto que lo primero para un chiquilín de 18 años, que es mayor de edad, lo primero es el trabajo, porque si tenés solo la oportunidad del estudio, hay muchos que paran la olla en esas casas, muchos que tienen que llevar algo para que sus hermanos más chicos coman, o para llevarle el paquete de sus padres que están en cana. Entonces nos parece que lo primero es la salida laboral para que no se preocupen de que eso van a tener, que la comida de los hermanos lo van a tener, muchos son padres jóvenes también y tienen hijos, y eso nos parece que es fundamental para después sí, definitivamente decirle, estás trabajando, tenés para comer, ahora hay que progresar y hay que tener distintas herramientas para este mundo laboral que viene cambiando también. Pero no es un tema fácil, no es un tema que todo el mundo lo quiera hablar ni que quiera aportar. Porque muchos de estos jóvenes están estigmatizados también. Sí, y los resultados están a la vista y ya no es un cuento ni futurología. El futuro ya está acá en lo que tiene que ver con todas las consecuencias de esto. Víctor, algo de lo que se ha hablado durante mucho tiempo, que ha estado mucho en el tapete y dos por tres reaparece, es el tema salud mental. ¿Qué lugar ocupa la salud mental en lo que tiene que ver con la dinámica del INISA? Bueno, si hablamos de trabajadores y trabajadoras, es un tema que nos preocupa. En realidad, esto trasciende un poco lo que son las instituciones públicas, en este caso el INISA, es un flagelo también. Es verdad. Hay algunos estudios que marcan situaciones muy complejas del mundo en general, y nosotros no estamos ajenos a eso. Es algo que venimos trabajando del sindicato y que también hemos hecho propuestas al directorio
pero sí nos ocupa, nos preocupa, y cada vez se ven con más frecuencia situaciones que la verdad son alarmantes, ¿no? Víctor, te agradezco muchos estos minutos aquí en Viva la Tarde. Bueno, vamos a estar atentos sobre el desarrollo de los resultados de estos acuerdos y nuevamente muchas gracias por conversar conmigo. Muchas gracias a ustedes, la verdad que la nota fue muy productiva. Te mando Un abrazo. un abrazo, Víctor.